Cristo está sentado en gloria eterna, y por ser su siervo me invito a morar. Bajo la gran sombra del Padre yo estoy, y junto al Cordero por siempre yo voy. Es Jesús el que llena mi alma, y yo soy un siervo que le canta en su honor. Sigamos hablando en este nuevo video un poco sobre lo dicho en el video anterior. Recuerde que estuvimos estudiando Apocalipsis 17, donde nos contó que esa mujer en misterio llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras, estaba sentada sobre 7 cabezas que representarían 7 montes, lo cual hace muy buena referencia a las 7 colinas de Roma, ya que sería este imperio el que estaría de turno en tiempos del primer siglo y que representaría muy bien a la cuarta bestia de la cual habló Daniel capítulo 7, esa que tomó el poder después de vencer a los griegos en el año 146 a.C. en la batalla de Corinto. Pero también asegura que estaría representando a 7 reyes de esa bestia, de los cuales 5 ya habían caído, uno es y el otro no había venido. Pudimos estudiar que cuando Apocalipsis se escribe no está narrando todo totalmente en el futuro, ya que al decir que ya habían caído 5 se está refiriendo a un pasado que Juan podía entender en el momento del escrito. Y al decir que uno es, se estaría refiriendo al emperador de turno o al rey de turno de esa bestia. Y en futuro estaría diciendo que el que vendría duraría poco tiempo. Pudimos ver también que esta bestia o la quinta caída representaría también al octavo y subiría del abismo. La historia extrabíblica nos cuenta que el primer emperador reconocido por Roma en el año 19 a.C. fue Augusto César, quien recibe este título después de haber muerto Marco Antonio y Lépido, junto con los cuales formó el segundo triunvirato. Y si contamos a partir de este emperador que traspasa el primer siglo del nacimiento del Cristo, ya que fue en sus tiempos cuando se hizo el empadronamiento, donde José y María fueron a Belén, entonces el quinto caído estaría representado por Nerón. Y el octavo sería alguien que iba a restaurar algún proyecto de él. Nos cuenta nuevamente Apocalipsis capítulo 13 que esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estos 10 cuernos los habla Apocalipsis 17 para referirse a 10 reyes que aún no habían tomado poder cuando se escribe Apocalipsis, pero que al final le entregarían el poder a la bestia, justamente para ir a hacer guerra contra el Cordero, como nos cuenta ese mismo capítulo y que vemos el desenlace en Apocalipsis 19, el verso 21. Pero de esta bestia solamente nos está invitando a estudiar 7 reyes de ella, de los cuales una de sus cabezas había sido herida de muerte, pero asegura que esa herida fue sanada y la tierra se maravilló al ver que la bestia había sido sanada. Y después de que este octavo cuerno reviviera el proyecto de la quinta caída, se levantaría otra bestia que haría una imagen de esa que había sido herida de espada para que justamente la tierra le siguiera adorando. Esta bestia caída que subiría del abismo y que había sido herida de espada, o de un puñal o daga como también se le conoce en el griego, representaría muy bien la muerte de Nerón, quien en el año 68 se suicida justamente con una daga o con una sica. Daniel capítulo 7 nos habló de estos cuernos de esta cuarta bestia, pero en su caso ya no hace referencia a 7, sino directamente a 10 cuernos, que justamente estarían representando a los 10 reyes. Y no se está refiriendo a los mismos 10 cuernos que nos habla el Apocalipsis 17, que no habían tomado poder, sino en este caso Daniel está tomando la visión antes de que Roma venciera inclusive a Grecia,
Y eso nos invita a tomar otra mirada en cuanto a esta profecía. Si tomamos los emperadores del primer siglo para entender Apocalipsis y le ponemos numeración, podemos notar que a partir de Augusto César, que le tocaría el número 1, el quinto sería Nerón. El que estaba siendo en el momento del escrito solamente es compatible con Galba, el cual toma el poder en junio del 68 una vez que Nerón se suicida y termina muriendo a mediados de enero del año 69. Y si Juan nos cuenta que estaba siendo en el momento de su visión, entonces Apocalipsis puede estar escrito en tiempos de Galba, después de la muerte del quinto y antes de la destrucción de la ciudad y el santuario, porque según Apocalipsis 11:2 todavía la ciudad santa no había sido hollada por los gentiles. El emperador que vendría después y duraría poco tiempo haría entonces referencia a Otón, el cual fue uno de los periodos más cortos, solamente 3 meses. Y el octavo, que representaría al quinto caído, puede estar dado o bien en Vitelio o en Vespasiano, ya que a la par como Vitelio estaba reinando en una parte de Roma, Judea y Egipto reconocerían a Vespasiano como emperador al mismo tiempo que Vitelio, hasta que Vespasiano, en diciembre de ese año 69, uno de sus soldados terminaría asesinando a Vitelio y él tomaría plenamente el poder para activar la dinastía Flavia hasta el año 96, donde fue asesinado su hijo Domiciano. Apocalipsis entonces nos estaría contando la historia de estos reyes del primer siglo, contándolo a partir del emperador Augusto César. Mientras que Daniel nos estaría contando la historia antes de que vencieran a Grecia. Y por lo tanto en este caso hay que incluir los 2 triunviratos que hubo antes de que Augusto tomara el poder. Recuerden que Roma comenzó siendo república, dominada por un senado donde podían haber hasta 300 miembros, pero a mediados del último siglo antes de Cristo se forma un primer triunvirato por Pompeyo, Craso y Julio César. Después Julio César quiso ser dictador perpetuo y el Senado lo asesinó por miedo a que formara otra vez un rey como lo fue en tiempos pasados. Luego toma poder un segundo triunvirato, donde ahora tenemos a Lépido, a Marco Antonio y a Augusto César, y en el momento en que mueren estos 2 primeros, Augusto César toma el poder en el año 27 y es reconocido como emperador en el año 19 a.C. Y es a partir de allí donde se conoce como el primer emperador de la historia de Roma, dejando de ser república para transformarse justamente en imperio. Si contamos entonces las profecías de Daniel antes de que tomara este poder, tendríamos que sumar estos 2 triunviratos. Y así tendríamos que el número 10 del cual nos habla la profecía estaría haciendo referencia a Vitelio. Mientras que se levantaría otro, al cual no le llaman 11, pero de manera indirecta lo estaría mostrando con ese número, y dice que antes de él serían derribados 3 de esos 10 reyes, lo cual hace muy buena representación de Vespasiano, que en el año 69 3 emperadores previamente fueron muertos para él tomar el imperio totalmente en diciembre de ese año 69. Y de esta manera pudiera ser ese número 11 o ese otro cuerno que tomaría el imperio y que según las citas bíblicas de Daniel 7 haría guerra contra los santos hasta vencerlo. Este emperador hemos dicho que no lo distinguen como un número 11 porque realmente no era de un linaje de los Césares, sino que fue un soldado que terminó siendo reconocido por sus tropas. Y a partir de allí los tiempos de esta Roma cambiarían porque ahora estos soldados podían optar a esos títulos que no eran permitidos antes de que Vespasiano llegara al poder. Dijimos que este Vespasiano reactiva las guerras judeorromanas que había comenzado Nerón en el año 66. Recuerden que Nerón lo envió para que atacara justamente a Judea. Y los judíos le hicieron resistencia a los romanos, donde uno de los judíos llamado Josefo estuvo al frente de esa defensa. Luego, al ser vencida la ciudad de Jotapata, Josefo es tomado como prisionero y pide ser acercado justamente a Vespasiano.
donde le anunció una profecía diciéndole que después de Nerón, Vespasiano sería César y emperador al igual que su hijo Tito. Después del año de los 4 emperadores, Vespasiano entonces toma el poder y esto hace que ahora Josefo reciba el nombre de la dinastía Flavia, siendo reconocido una especie de asesor de ese imperio, y por parte de los judíos lo veían como un traidor. Y una de sus primeras órdenes, cuando toma justamente este imperio, es enviar a su hijo Tito como comandante de las tropas para que cumpliera la destrucción que aún faltaba sobre la ciudad de Jerusalén. Destrucción que duraría desde el año 70 al 73, 74, dicen algunos autores, donde terminaría no solamente siendo destruida la ciudad y el templo, sino también la fortaleza de Herodes, conocida como Masada. Y de esta manera, Vespasiano estaría reviviendo ese proyecto comenzado en el año 66 por Nerón. No olvidemos que se corrió el rumor en el primer siglo de que Nerón iba a revivir para tomar venganza de sus enemigos. Y según la cita que leímos en Apocalipsis 17, el quinto nuevamente volvería a ser el octavo, y sería esa bestia que subiría del abismo para hacer la guerra contra los santos, lo cual nos estaría contando entonces la acción de Vespasiano, que por no ser de la familia del César, no podía heredar el imperio, ante lo cual podemos presumir entonces que Apocalipsis nos está contando la acción de este Vespasiano, pero haciendo mención del quinto caído, aquel que tenía la herida de espada. Lo cierto hasta ahora es que este otro cuerno, adicional a los 10 que tendría la bestia, ante él serían 3 derribados, lo cual hace muy buen planteamiento a lo sucedido en el año 69, cuando previo a Vespasiano cayeron 3 de los emperadores de esos 10 que habló Daniel, para tomar ahora el imperio este soldado de las tropas de Nerón. Y según las profecías de Daniel, serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, lo cual hemos dicho que puede estar haciendo referencia a los 3 años y medios o 42 meses de los cuales nos habla Apocalipsis 13 del 5 al 7, que también equivale a los 1260 días de Apocalipsis 12 verso 6, y que según Apocalipsis 11 verso 2 serían esos mismos 42 meses que sería hollada la ciudad santa. Y según Apocalipsis 12:14 vuelve a mencionar este tiempos y medio tiempo para referirse a esos descendientes de la mujer que serían protegidos mientras duraba la guerra, haciendo referencia a un remanente que Dios cuidaría. Y por eso que en el 12:17 el dragón iría a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. Al decir resto, es que una parte estaría protegida y otra parte sería la que entraría en ese ataque. El mismo Daniel en su capítulo 4 le hace saber al rey Nabucodonosor que tendría corazón de bestia durante 7 tiempos, lo cual estaba indicando 7 años. Y esto nos permite entonces entender este planteamiento de que un tiempo equivale a un año, tiempos en plural que puede estar haciendo referencia a 2 y el medio tiempo para completar los 3 años y medio donde justamente sufriría Jerusalén en manos de las tropas de Vespasiano, cumpliendo así lo que Cristo anunció en Lucas 21, 20 al 24 y que hacía referencia al castigo que Jerusalén recibiría, el cual fue anunciado desde Ezequiel 16. Castigo que se estaría entonces consumando en el año 70 después de Cristo. Y una vez que esto aconteciera, la cita anunciaba que el juez, o sea el Padre Celestial, le quitaría el dominio a esa bestia para arruinarlo hasta el fin, lo cual tendría que ver con el final de esa dinastía Flavia, que haría la guerra contra los santos, para poder entregar el reino y el dominio debajo de todo el cielo al pueblo de los santos del Altísimo. Y de esta manera se estaría consumando el fin de ese siglo que había sido anunciado en varias citas del Antiguo y Nuevo Testamento.
como usted lo podrá leer en Mateo capítulo 24, verso 3, y que tiene una relación, según Daniel capítulo 7, verso 18, con el reino que recibirían los santos hasta el siglo, y una vez obtenido sería para siempre, como lo puede leer nuevamente en este verso 27. Daniel entregó más pistas acerca de este cuerno que haría la guerra contra los santos hasta vencerlos, y asegura que en su visión miraba hasta que mataron a esa bestia. Pero también dice que habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Noten que la bestia principal que haría la guerra contra los santos sería muerta, pero luego habla de otras bestias que ya no con el mismo poder que tenía la anterior, se les prolongaría la vida por un tiempo más. Y cuando leemos Apocalipsis capítulo 13, no olvidemos que hasta el verso 10 nos cuenta de esa bestia que subiría del abismo, la cual tenía herida de espada, y que estaría anunciando a ese Nerón representado en Vespasiano, el cual volvió a activar en el año 70 esas guerras judeo-romanas que había comenzado Nerón, siendo entonces Vespasiano el mejor representante de esa bestia caída que sería también el octavo. Pero a partir del verso 11 nos cuenta que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Fíjense que mientras la primera subiría del abismo, lo cual hemos dicho en videos anteriores que significa muerte, tal cual lo puede leer en Romanos capítulo 10 verso 7, donde relaciona el abismo con la muerte de donde fue traído el Cristo en el momento de la resurrección. Pero en este verso nos habla que esta nueva bestia subiría de la tierra, o sea que ya no estaría representando a ningún emperador caído. Sin embargo, siendo Vespasiano el que mejor reúne los requisitos para representar a la quinta caída, estos 2 cuernos serían 2 emperadores que vendrían después de Vespasiano. Y según nos cuentan los versos, ejercería toda la autoridad de la primera bestia, al punto de mandar a hacer una imagen de esa que tenía la herida de espada para matar a todo aquel que no la adorara. Esto nos lleva a pensar sobre estos 2 emperadores. Y si asumimos que Vespasiano representa mucho mejor el proyecto del Nerón caído, entonces estos 2 cuernos que tienen toda la autoridad de la primera bestia puede estar haciendo muy buena mención de los 2 hijos de Vespasiano, Tito y Domiciano, los cuales junto con su padre activaron la dinastía Flavia, la cual finaliza en el año 96 con la muerte de Domiciano. Tendríamos entonces, según la cita de Daniel, que esta bestia que haría guerra contra los santos hasta vencerlos y que sería muerta, estaría representando a Vespasiano, y estas bestias que se le había quitado el dominio hasta cierto tiempo estarían representando a esta bestia de 2 cuernos que en dado caso engranarían muy bien con los 2 hijos de Vespasiano. De ser así, y dando honor al adverbio de tiempo pronto y cerca que el libro de Apocalipsis estaba anunciando, ahora tenemos el compromiso de tratar de discernir a qué imagen se refiere. Y en el primer siglo encontramos algunas opciones. La primera es el Coloso de Nerón. Esta fue una estatua levantada en la antigua Roma, cerca del Coliseo romano. El detalle implica que, según parece, la cita nos cuenta que la imagen fue hecha en tiempo de estos 2 cuernos, mientras que este Coloso de Nerón, que tiene un aproximado de 30 metros de alto, afirma que fue originalmente erigida por el mismo emperador Nerón, lo cual indicaría que ya para tiempos de Tito y Domiciano ya la estatua estaba hecha, y esto nos obliga a descartar la posibilidad de que haya sido esta estatua a la cual se refiere Apocalipsis, que sería levantada en un futuro pronto del escrito. Sin embargo, es necesario saber de ella, y nos cuenta la historia que tras la muerte de ese emperador, Vespasiano cambió la cabeza al añadir una corona de rayos atributos al dios Sol. Y aunque es una buena opción esta estatua, sabemos entonces que ya estaba construida cuando Apocalipsis se escribe, mientras que el capítulo 13 nos estaría hablando de una imagen que se fabricaría en ese tiempo futuro.
Nos cuenta la historia también que Vespasiano construyó un templo de paz y de Claudio deificado, y erigió una colosal estatua del dios Apolo. Estos son los restos de ese templo del que estamos hablando. Esta imagen de Apolo estaría en tal caso siendo construida por Vespasiano y no necesariamente por los dos hijos, lo cual nos invita a seguir buscando otra opción sin dejar de descartar que también pudiera estar hablando de esta estatua del dios Apolo. Pero sigue estando muy fuera del análisis, porque si la imagen sería de la bestia que había sido herida con espada, no tiene nada que ver con Claudio, el cual fue envenenado y no asesinado con espada, y mucho menos tiene que ver con Apolo. Primeramente porque no se puede asumir a un dios que muere, y segundo porque esta imagen ya había sido proyectada durante el reinado del emperador Nerón, pero que fue levantada en tiempo de Vespasiano. Otra opción que la historia nos cuenta es sobre una estatua construida por Domiciano en conmemoración a la victoria que este emperador había tenido contra los germanos. Y aunque aparentemente la construyen en el 91, esta imagen solo estaría haciendo referencia a Domiciano y estaría muy lejos de estar representando al emperador caído, ya que en tal caso estaría haciendo honores al mismo Domiciano. De esta estatua es posible hacerse una idea precisa gracias a la descripción de Estacio y a una representación en una moneda, como lo cuenta en la historia, donde vemos a Domiciano en un caballo. Sin embargo, no hay una claridad de ella, solamente es una presunción, ya que solamente queda un hoyo de forma rectangular donde estaba colocado el basamento, pero no se puede definir con exactitud esta imagen. Sin embargo, no la podemos descartar de nuestros análisis. Otra opción contada por la historia es el templo de Vespasiano, el cual empezó a construir Tito, pero debido a la erupción del volcán Vesubio fue paralizada la obra hasta tiempos de Domiciano, quien la termina aproximadamente en el año 87. Y si construyeron justamente el templo para adorar a su padre Vespasiano, lo más coherente es que también haya tenido una imagen interior, aunque no nos lo cuente la historia. Dijimos en un video anterior que este templo fue sepultado por la erupción del volcán Vesubio, pero es necesario entender que la historia nos habla de dos posibles templos de Vespasiano. Uno encontrado justamente en el Foro Romano, que está muy lejos de ser el que sepultó el volcán Vesubio, y otro templo encontrado justamente en los restos que dejó el volcán. O los dos son de Vespasiano o uno de ellos realmente no le pertenece. Si asumimos que el templo de Vespasiano que terminó de construir Domiciano se refiere al que está en el Foro Romano, entonces la erupción está ubicada según la historia en el año 79. Pero si el que terminó Domiciano se refiere a este templo que estaba en Pompeya, entonces la erupción tuvo que ser después del 79, ya que este templo no se descubre sino hasta el siglo XVIII, cuando empezaron las excavaciones. Por supuesto, el análisis está dado de la erupción en base al templo que está hecho en el Foro Romano, y en dado caso sería el que terminó Domiciano en el año 87. Lo cierto es que después de la muerte de Vespasiano, el Senado lo proclamó un dios, y por eso sus hijos construyen este templo de adoración, lo cual nos hace presumir que forzarían a judíos a adorarle, pero el que hiciera resistencia sufriría ese castigo que nos cuenta Apocalipsis 13. Al morir Tito, también fue deificado y ahora el culto era para ambos, tanto para Vespasiano como para Tito, mientras que Domiciano él mismo se autoproclamó Dios. Cuenta la historia inclusive que una de las últimas palabras de Vespasiano es "me estoy volviendo un dios". Algunos escritores afirman que era uno de sus tantos humores, pero literalmente lo deificó el Senado, lo cual tiene mucho que ver con las profecías de Daniel capítulo 11, verso 36, donde habla justamente que ese rey se iba a ensoberbecer, se engrandecería sobre todo Dios,
lo cual describe muy bien a Vespasiano, en dado caso que sea la bestia de Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 8. Y otra opción que podemos encontrar también relacionada con sus dos hijos es una moneda que fabricaron después de la muerte de Vespasiano, y esa moneda lo presentaban siempre a aquellos que habían sido deificados, como fue el caso de Augusto César. Aquí también podemos ver una insignia o una imagen alusiva a Vespasiano, lo cual pudiera darle respuesta a lo planteado en Apocalipsis 13, porque según nos cuentan los versos, el que no adorara a la imagen no podría comprar ni vender. Y esta relación de compra y venta tiene mucho que ver con monedas. Siendo el pueblo judío víctima de los ataques de Vespasiano, es complicado creer que ellos iban a aceptar una moneda de un emperador deificado, siendo aparte el que había destruido su santa ciudad. Y estas monedas pudieran dar muy buena respuesta a esta imagen que nos está hablando este capítulo 13. También pudimos notar en videos anteriores que después del triunfo de Vespasiano se emitió una moneda para conmemorar justamente esa victoria sobre Jerusalén. Y si esta moneda estaba en circulación, también es factible pensar que los creyentes no iban a hacer caso de ella. Lo cierto del caso que los dos cuernos que subirían de la tierra para hacer una imagen y adorar a esa bestia anterior coinciden muy bien con la historia de Tito y Domiciano y con esa activación de la dinastía Flavia que duró hasta el año 96. Esa dinastía que comenzó su padre en el año 69 y ya en el 70 destruye la ciudad y el santuario, y lo que es coherente, sus dos hijos terminarían persiguiendo y masacrando a cualquier judío que eran considerados desde esta época del 66 una amenaza para Roma. Este Vespasiano, junto a su hijo Tito, serían los mejores representantes de la profecía de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde asegura que un inicuo se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa carta fue escrita en el año 61 aproximadamente, antes de la destrucción de la ciudad y el santuario, y el único templo que podían entender los hermanos de Tesalónica era justamente ese templo judío que no había sido destruido todavía, siendo el único templo al cual se le podía llamar templo de Dios, como dice la cita. Y al decir que se sentaría en el templo de Dios, estaríamos pensando en uno de los emperadores que logró traspasar los muros y llegar hasta este santuario. A pesar de que Nerón activa la guerra en el año 66, no pudo atravesar los muros de Jerusalén. Solamente en el año 70, Tito logró atravesar estos muros y destruir el templo, lo cual nos hace saber que pudiera ser uno de esos candidatos a los cuales está haciendo referencia la cita. Pero también podemos incluir a su padre porque él era la cabeza a mando, el emperador de turno. Imagínense nada más el hecho de poder atravesar un lugar tan sagrado, respetado y adorado por los judíos. Y entendiendo que este Vespasiano ya pensaba como un dios, e inclusive la historia nos cuenta que ya Egipto lo reconocía como tal. Parte de su publicidad cuando toma el imperio fue justamente esa deificación que entendían los egipcios, los cuales asumían que este Vespasiano en vida ya hacía milagros. Y una vez que entran y destruyen el templo, ya no podemos usar esta cita hacia un emperador futuro, porque desde el año 70 este templo nunca más fue levantado, a pesar de que teorías futuristas tratan de hacer creer que ese templo es el Vaticano de Roma, cosa que no podían entender los hermanos del primer siglo, porque el templo que Dios había construido estaba en Jerusalén. Y por eso es que notará que se asume que ese inicuo puede ser un papa romano, lo cual está muy fuera de texto. El conflicto lo consiguen es porque esa misma segunda carta de Tesalonicenses asegura que ese inicuo sería muerto con el resplandor de la venida del Señor, lo que daría a entender que donde encontremos a este inicuo sentándose en el templo, en ese mismo tiempo vamos a encontrar cercana la venida del Cristo.
lo cual no sería tampoco complicado porque no solamente en Apocalipsis 22:20 él dijo vengo en breve o vengo pronto, lo dice el 22:14, sino que si lee completo el capítulo 24 de Mateo, notará que a partir del verso 30 hasta el 34 habla de esa venida que sucedería en tiempos de esa generación. E inclusive el capítulo 13, versos 39 y 40 asume que la ciega con sus ángeles sería en ese fin del siglo, y en el capítulo 16, versos 27 y 28 asegura que vendría con ángeles, y muchos de los que estaban allí presentes escuchándole no verían muerte hasta que eso no sucediera. Pero así como se ha transformado el pronto de Apocalipsis en alegoría, también se ha distorsionado este planteamiento del vengo pronto del Cristo. Lo cierto es que ese inicuo solamente podía sentarse en el templo que ellos conocían y que ya no existiría a partir del año 70. Otras interpretaciones asumen que están esperando la construcción de un tercer templo para que se cumpla la profecía. Y esto es debido al paradigma en el cual se quieren sumergir. Y no hay manera de hablar de un templo donde se siente el inicuo cuando después de la destrucción del primer siglo ya no hay templo alguno, porque ese templo pasa a ser formado por los mismos creyentes que según Efesios capítulo 2 del 20 hasta el 22 se estaban formando para ser un templo santo para morada de Dios en él. Y Apocalipsis 21:22 ya nos habla que el templo sería Dios mismo y el Cordero, lo cual impide que el inicuo se pueda sentar en el lugar donde está Dios, porque ya la nueva era no tiene nada que ver con piedras físicas, porque el santuario debía ser destruido, como lo contó Daniel capítulo 9 verso 26, lo cual sucedería tiempo después de la muerte del Mesías príncipe, donde vendría justamente un príncipe con su pueblo para destruir esa ciudad y el santuario y activar la última semana donde sería confirmado el pacto. Decir que ese templo está vigente o que va a ser levantado es decir entonces que todavía no puede confirmarse el pacto, y eso haría que el antiguo pacto todavía no desaparezca, como podemos leer en Hebreos 8:13, donde a pesar de que ya habían pasado más de 30 años después de la cruz, todavía el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Pero ese próximo no lo podemos traer 20 siglos y transformarlo en alegoría como se hace con el pronto de Apocalipsis, solo para justificar un pensamiento errado. De todas maneras, le sigo entregando estas citas para que usted las escudriñe y vea cómo los debería, si las cosas que se están diciendo son así como se cuentan. Entendiendo ese pronto de Apocalipsis y esta catástrofe que sucedería en Jerusalén como retribución a ese castigo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, podemos entender algunos planteamientos de Apocalipsis. Lo primero es recordar siempre que según el 11:2 todavía la ciudad santa no había sido hollada por los gentiles. Y en el capítulo 7, antes de hollar la santa ciudad, primero serían sellados 144,000, y que según el verso 4 serían de las 12 tribus de Israel. Estos sellados no tienen nada que ver con gentiles. Y cuando hablamos de sellados, estamos hablando de ese grupo que sería protegido, un remanente escogido que no sería tocado en tiempos de esta tribulación. Lo mismo sucedió en tiempos de la primera destrucción, cuando Nabucodonosor fue a invadir. Y usted podrá leer en Ezequiel capítulo 9 que antes de esa destrucción también Dios había mandado a sellar a un grupo. Lo triste del caso es que prácticamente el único que había quedado de pie era Ezequiel, según la visión que tenía. Pero en el caso de Apocalipsis, un remanente sería protegido, sería sellado, y según la visión del capítulo 12, verso 14, serían protegidos durante ese tiempo, tiempos y medio tiempo. Por eso el verso 17 nos cuenta que iría a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. Y estos que serían sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis no serían tocados. Por eso podemos notar en el capítulo 9
que saldrían unas langostas sobre la tierra, y ya vamos a descubrir a qué se refiere. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí pudiéramos estar ubicando a estos judíos que no aceptaron al Cristo, aquellos que consiguieron tropiezo en él, mientras que otro grupo que estuvo pendiente de las profecías y reconoció al Cristo exaltado no entraría en este tipo de castigo. Cristo lo contó según Mateo capítulo 21, 33 en adelante, donde habló de esa llamada parábola de los labradores malvados, afirmando que serían destruidos sin misericordia aquellos que habían dado muerte al Hijo de Dios. Y este castigo debía suceder antes de dar ese reino a otros labradores que pagaran el fruto a su tiempo. Y en el verso 43 les dijo: por tanto el reino de Dios será quitado de vosotros, de esos judíos desobedientes, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este reino iba a ser entregado en tiempos terrenales para que dieran esos frutos, pero previamente debían ser castigados esos que consiguieron tropiezo en el Cristo. Y que en el capítulo 22, cuando nos habla de la parábola de las bodas, nos dice en el verso 7 que el rey se enojaría y les quemaría la ciudad a esos homicidas por haber rechazado la invitación a esas bodas del Hijo de Dios. Pero dice este capítulo que a esas langostas se les fue dado poder, pero no para que los matasen, sino para que los atormentasen durante 5 meses, a esos no sellados. Durante esos 5 meses los hombres buscarían la muerte, pero no la hallarían. Durante este tiempo le estarían dando oportunidad para el arrepentimiento, antes de ser totalmente destruidos, con las copas de ira que nos cuenta el capítulo 16, donde las primeras 4 serían derramadas sobre la responsable de esa sangre de mártires, que solamente es asumible a Jerusalén, según Lucas capítulo 13, versos 33 y 34. Y después nos va a describir a esas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Ya nos está representando estas langostas como la representación de ejércitos. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Observen muy bien lo que nos quiere representar. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y nos dice que tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Según la historia podemos encontrar que justamente Jerusalén fue sitiada durante 5 meses, desde marzo a septiembre del año 70, donde les permitieron entrar a la fiesta de las Pascuas, pero ya no les permitieron salir. Y durante esos 5 meses estuvieron haciéndole resistencia a los romanos, los cuales todavía no podían atravesar los muros. Dice que Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas desplegaron una impresionante maquinaria de asedio romana, mientras que la infantería trataba de perforar las murallas mediante arietes, vigas de madera montadas sobre plataforma o en torres móviles. Estas torres las construyeron justamente para alcanzar la altura de los 12 metros que tenía el muro, y terminaron construyendo terraplenes de madera con tierra encima. Nos cuenta que la madera se obtuvo de los bosques próximos, que quedaron totalmente talados en un radio de 20 a 25 kilómetros. Imagínense la deforestación que hicieron para poder crear estas torres. Los judíos respondieron arrojando antorchas encendidas contra las máquinas de guerra de los romanos. Y todo esto nos lo cuenta Flavio Josefo. Observen la maquinaria y el ataque durante esos 5 meses rodeando los muros, lo cual tiene mucho que ver con estos 5 meses que serían atormentados y con estas langostas con caras humanas y corazas que estaban listos para la batalla. De esta profecía ya había hablado Joel, y en su capítulo 1 dice así:
Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí nos hace mención a langostas desde una simbología y vamos a ver cómo lo relaciona. Despertad borrachos, llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Observen qué es lo que nos contó Apocalipsis 9 en el verso 8, al decir que esas langostas tenían dientes como de leones. Sigue diciéndonos Joel en el capítulo 2, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Observe que está relacionando estas langostas con ese pueblo fuerte que nuevamente nos cuenta este capítulo 2. Y nos sigue diciendo, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Y observen el verso 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballos correrán. Aquí tenemos una descripción de lo que nos está contando Apocalipsis 9. Las langostas que nos está mostrando acá, los dientes como de león que nos mostró en este nivel del verso, y ahora nos dice que el aspecto era como caballos, lo mismo que nos dijo Apocalipsis 9:7, que el aspecto de esa langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Y de esta manera entonces esta profecía de Apocalipsis 9 nos está hablando de soldados que iban a acechar a esa Jerusalén, porque Cristo ya lo había profetizado en Lucas capítulo 19 del 41 al 44, que sería justamente rodeada de esos enemigos, rodeada de ejércitos, y se cumplirían las profecías de todos los que debían morir allí por haber rechazado los tiempos de la visitación del Mesías. Así tenemos entonces que estas langostas con caras de hombres preparados para la batalla y que atacarían durante 5 meses a esta Jerusalén, representan muy bien a los romanos, los cuales hicieron una gran maquinaria de ataque para poder atravesar los muros, y al final, una vez que vencen a Jerusalén, Domiciano construye el arco de Tito, donde hace honor justamente a esta victoria de los romanos, donde podemos ver la menorá del templo siendo cargada por ellos. Y todo esto sucedió por orden del emperador Vespasiano, el que haría guerra contra los santos hasta vencerlos, representando al quinto caído que tenía la herida de espada. Y como hemos dicho, ya Domiciano, su último hijo, hace un arco en honor a su hermano Tito, que fue conocido como ese comandante que logró atravesar los muros. Y en una de las partes de ese arco, a este nivel, encontramos justamente tallado esa imagen cargando la menorá de la que hemos estado hablando. Joel 2 nos sigue contando. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Está hablando justamente de un día terrible, que podrá seguir viendo en ese mismo capítulo a partir del verso 30, que sería espantoso, y después, según el 32, se activaría la salvación en Sión y en Jerusalén después de que este día aconteciera. Esta cita también fue usada por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando hace referencia a Joel 2 a partir del verso 28, el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre la primicia. Pero también está anunciando a este pueblo que vendría. Y algunos pudieran pensar que como Joel fue escrito antes de la primera destrucción del 587, pudiera estarse refiriendo a ella. Sin embargo,
Podrá también leer en este capítulo 2, a partir del verso 26, que el pueblo de Dios nunca más sería avergonzado porque Dios estaría con ellos. Y este planteamiento nos da a entender entonces que no se refería a la primera destrucción del 587, porque literalmente el pueblo volvió a entrar en oprobio y en vergüenza en el año 70. El único tiempo que coincide con este nunca más sería en la última destrucción de ese año 70 en manos del Imperio Romano, porque a partir de allí ya no habría de parte de Dios ningún castigo hacia su pueblo, porque como nos cuenta Ezequiel capítulo 16, 42, Dios saciaría su ira y nunca más se enojaría con él. E inclusive Sofonías 3, que nos habla del mismo acontecimiento, asegura en el verso 17 que Dios callaría de amor, porque según los versos previos de ese capítulo 3 de Sofonías, la nueva relación de Dios sería en mutuo consentimiento, sin temor y sin haber nadie que le espantara a su pueblo, los cuales ya podrían dormir tranquilos. Y aunque sigan habiendo historias de ataque hacia Israel y por ende hacia Jerusalén, podemos notar en Isaías 54:15 en adelante que Dios afirma que quien conspirara de allí en adelante contra su pueblo lo haría sin el consentimiento de Dios, y delante de ese pueblo caería todo tipo de arma forjada. Porque lo que nos está planteando la profecía es que estas destrucciones, tanto la del 587 como la del 70, estaba dentro de los proyectos de Dios. Por eso Lucas en el capítulo 21, 20 al 24, asegura que Jerusalén sería rodeada de ejército para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Y aún en Apocalipsis 17, versos 16 y 17, esa ramera sería desolada, desnuda, traspasarían sus carnes y sería quemada con fuego, y una bestia estaría a cargo de este proyecto, la cual tendría por fin cumplir las palabras que Dios había anunciado. Por lo tanto, esta expresión nunca más será avergonzado no puede estar hablando de la guerra de Nabucodonosor, sino de justamente esos romanos que la atacarían hacia un tiempo futuro, como nos lo está contando Joel. Nos sigue contando este capítulo 2 de Joel en cuanto a esos ejércitos, que su aspecto, como aspecto de caballo, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Y ya pudimos relacionarlo con la cita de Apocalipsis 9:7, donde afirmó que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, además de afirmar que sus caras eran como caras humanas. Nos sigue contando: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. ¡Qué ejército tan fuerte! Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Aunque tardaron 5 meses para poder traspasar estos muros, al final se cumplió la profecía. Y recuerde que usaron unas torres para poder alcanzar esa altura de los muros. Torres construidas con el talar de toda esa madera que estaba a su alrededor. Cuenta la historia de Josefo que los judíos por su parte hicieron túneles por debajo de estas torres con la finalidad de que se derrumbaran, lo cual sucedió, pero también debilitaron los muros y una parte del muro también se derrumbó, que fue lo que justamente permitió la entrada de estos romanos. Durante esos 5 meses ellos atacaban desde los muros a esos romanos y llegaron a tener dentro de ellos una hambruna tan grande que Josefo cuenta que una mujer comió a su propio hijo recién nacido. Fueron días de angustia, y Zacarías 14 nos habló de ellos también, afirmando que aún sus mujeres serían violadas, y que este día terrible solamente era conocido por Dios. Pero según el verso 8 y 9, después de que todo aconteciera, de Jerusalén saldrían ríos de agua viva, para que Dios fuera Dios sobre toda la tierra.
podemos encontrar infinidades de veces en el Antiguo Testamento que esta destrucción estaba profetizada y debía consumarse. Antes de la primera destrucción escribe Jeremías, y aunque esta cita puede estarse refiriendo justamente a los tiempos de Nabucodonosor, también es factible relacionarlo con el planteamiento que nos cuenta la historia del primer siglo. Lo cierto es que en Jeremías 6:6 Dios dijo: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Lo cual es muy compatible con la deforestación que hicieron justamente para construir estas torres, bien sea en épocas de Nabucodonosor o en la época de los romanos. Pero la madera fue parte de esos proyectos para poder atacar los muros de Jerusalén. Sigue diciendo Joel: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Siempre ha sido presentado estas argumentaciones como escenarios de angustias y sufrimiento. Y Yahvé dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahvé, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Al decir que Dios daría su orden delante de su ejército, nos estaría planteando o bien que estos soldados son enviados por Dios, pero también en este verso pudiera estarse refiriendo a ejércitos celestiales. La historia de Flavio Josefo cuenta que hubo carruajes celestiales el día de estos ataques, lo cual no es detallado por la historia, porque recuerde que a pesar de que Josefo hace referencia a estos ejércitos, también es cierto que él ya estaba aliado a la dinastía de los Flavios, y sus escritos van a estar inclinados a resaltar justamente a estos emperadores. Sin embargo, dejó colar esta información. Y es tanto así que Tito, cuando fue a ser condecorado, no permitió que lo hicieran, porque dijo que no tenía honor haber vencido a un pueblo cuyo Dios había abandonado. Y me pregunto, ¿qué habrá visto Tito que no permitió que lo condecoraran? No pudo haber sido solamente flechas con fuego las que quemaron a una ciudad. Dios estaría detrás de esto, porque según la parábola de las bodas en Mateo 22:7, asegura que el rey se enojaría y enviaría sus ejércitos para quemarle la ciudad a esos homicidas, que no solamente habían derramado sangre de mártires, sino que también habían rechazado la invitación a las bodas. No es difícil comprenderlo porque también Mateo 13, versos 39 y 40 aseguró que en el fin de ese siglo sería ejecutada la ciega, y el Señor enviaría a sus ángeles justamente para completar estos acontecimientos que estaban anunciados desde tiempos pasados, y que muy bien puedes seguir leyendo en Isaías 63, donde habla del Señor vestido con ropas teñidas de sangre el día que vendría a ejecutar la ira de Dios. A pesar de que Dios ya le había dicho todo esto desde tiempo pasado a su pueblo, los invita al arrepentimiento, diciéndole así: por eso pues, ahora, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y a pesar de que Dios les estaba invitando a cambiar de actitud, en Lucas 19, 41 y 44 asegura que el Señor lloró al mirar a Jerusalén porque no habían entendido el tiempo de su visitación. Y ahora le tocaba completar la ira que estaba determinada, ira que vendría tiempo después de Pentecostés. Y en esa cita mencionada de Lucas 19 les aseguró: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Todo estaba previamente anunciado por el mismo Señor. Nos sigue contando el verso 18, y Yahvé, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, porque este perdón era necesario en la activación del nuevo pacto.
y lo puede leer en Jeremías 31 del 31 hasta el 34, donde ya Dios no se acordaría de sus pecados una vez que activara este nuevo pacto, habiendo devuelto a las tierras prometidas a esos dispersos que, según Santiago 1.1 y Primera de Pedro 1.1, todavía estaban expatriados, pero que Daniel 12.7 afirmó que ese fin de la dispersión sería una de esas señales del fin de los tiempos. Fin de la dispersión que solamente podemos entender de manera intrínseca en Apocalipsis 20, cuando es atado el diablo para que ese campamento vuelva a la tierra, y en el capítulo 21, cuando ya desciende la nueva Jerusalén y Dios activa una nueva relación con sus redimidos, reconociéndoles, según el verso 3, como pueblo, y a partir de allí Dios estaría con ellos. Y como hemos dicho, el verso 26 de este capítulo 2 de Joel asegura: y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Yahvé vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Lo cual saca de nuestros pensamientos la idea de que esta profecía de Joel tendría que ver con Babilonia, porque todavía en el año 70 después de Cristo el pueblo volvió a ser avergonzado ante los romanos. Como hemos dicho, toda esta historia la cuenta Flavio Josefo, y aunque no hay fotografías de la época, podemos ver pintores que quieren reflejar este ataque de los romanos contra los judíos, y aún los pintan llevando la menorá del templo, este candelabro de 7 velas que era un ícono importante para la historia del judío y que hoy sigue presente en su escudo. Jerusalén terminaría entonces quemada, aunque según la historia no era lo que deseaba Tito, y aparentemente se les escapó de las manos. Aunque creo firmemente que hay una participación divina, y como nos cuenta Apocalipsis 16, dentro de las copas de ira, el sol también participaría en la quema, lo cual no es complicado entenderlo ante un Dios todopoderoso. Lo cierto que hoy siguen caídos los muros, y esas piedras fueron derribadas tal cual lo contó el Señor en Mateo 24, 1 y 2. No se ha vuelto a levantar un tercer templo como algunos esperan, y ya lleva casi 20 siglos de haber acontecido, porque la nueva era no depende de templos construidos por manos humanas. Y a pesar de que esta destrucción la datan en el año 70, la victoria sobre Jerusalén estuvo en el año 73-74 con la destrucción de Masada. Esta fortaleza de Herodes construida sobre un monte muy alto y que se encuentra sobre un promontorio rocoso que se alza 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Esto les costó mucho atacarlos, pero al final los romanos buscaron su parte más baja e hicieron una plataforma para llegar hasta allí. Y cuando llegaron todos estaban muertos. Prefirieron suicidarse antes de ser destruidos en manos de romanos. El lugar había sido utilizado como fortaleza desde el siglo II a.C., pero fue Herodes el Grande, rey de Judea, este Herodes que estaba aliado a los romanos, quien la habilitó como una ciudadela regia entre el 37 y el 4 a.C., construyendo una muralla, una torre de defensa, y desde el año 6 después de Cristo había estacionado allí una guarnición romana. Con la destrucción de Masada entonces, la victoria sería plena sobre Jerusalén. Aquí vemos otra toma de este lugar rocoso, teniendo acá la fortaleza. La historia nos cuenta que fue en el año 74 después de Cristo. Por eso les decía que no solamente podemos datarlo en el 73, sino también 74, y esto nos permitiría ubicar perfectamente los 3 años y medio de los que habló la profecía y que irían desde el 70 a más tardar este año 74 después de Cristo. Y como hemos dicho, prefirieron suicidarse antes que aceptar la rendición. Seguimos entendiendo que según Apocalipsis 11.2, todavía la ciudad santa no había sido hollada por estos gentiles, y ese hollar sería durante 42 meses, lo que equivale justamente a los 3 años y medio, 1260 días,
o tiempo, tiempos y medio tiempo. Y a pesar de que esta cita es tan clara, muchos siguen ubicando el escrito de Apocalipsis después de acontecido esta destrucción de Jerusalén, datándola después del año 92, lo cual sigue siendo muy fuera de texto y les obliga a crear nuevos protagonistas de lo que allí se cuenta, trasladando esas profecías hacia un futuro e inclusive presentándolo como procesos cíclicos. Y Apocalipsis 13, 5 al 7 asegura que ese cuerno de la cuarta bestia se le daría autoridad para actuar 42 meses sobre esos santos, los mismos 42 meses que sería hollada la ciudad santa. Y además afirma que se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, tal cual lo anunciaba la cita de Daniel 7, 21 y 22. Y en el griego, la palabra agio no solamente define santo, sino que también puede definir sagrado, lo cual indicaría también hacer guerra contra el lugar santo o contra el lugar sagrado, porque era allí donde justamente estaba el templo. Y eso es lo que dijo el Señor según Mateo capítulo 24 verso 15, afirmando: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. Una vez acontecidos estos tiempos de destrucción, los santos recibirían el reino debajo del cielo. Y no olvidemos que este hollar de la ciudad santa también lo había anunciado Cristo, y según Lucas 21 afirmó que Jerusalén sería rodeada de ejércitos, y cuando eso sucediera, ellos podían entender que su destrucción había llegado. No es un acontecimiento con el mundo, porque justamente enfoca directamente a Judea diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y tampoco es que finaliza el planeta, porque ¿para qué van a huir si aparentemente en el fin del planeta a dónde pudieran hacerlo? Y afirma el verso 22: porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, que desde el Antiguo Testamento esto había sido programado por el Todopoderoso. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, no en el planeta, sino en tierra de Judea, lo cual debe ser entendido. Y Ezequiel 20, verso 6 nos cuenta que hay muchas tierras dentro del planeta. Y una de esas tierras es las tierras de Canaán, las tierras que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque cada vez que pensamos en tierra pensamos en el tercer planeta de la órbita solar, y por eso se descontextualizan los planteamientos bíblicos. Y también habría ira sobre este pueblo. Este pueblo está hablando justamente del pueblo de Judea. Y esa ira es la que Dios había anunciado desde tiempo pasado y que se activaría porque rechazaron al Mesías. Le siguió contando: y caerán a filos de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, tal cual también lo había anunciado Apocalipsis 11.2 y que no había acontecido en el momento del escrito, lo que hace pensar que la carta de Apocalipsis fue escrita antes de este hollar de Jerusalén. Y si fue hollada en el año 70, la carta no la puedo acomodar después de esta fecha. De esta manera estaría siendo cumplido lo que Daniel 9:26 nos contó, que después de las 62 semanas, porque previamente habrían 7 para reconstruir la ciudad y los muros, se quitaría la vida al Mesías y ya nos estaría ubicando en el año 33. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Observen que esto acontecería después de la muerte del Mesías y estaría incluyendo la ciudad y el santuario, ya no el cuerpo de Cristo, porque se asume que ya habría muerto tiempo previo, sino que esta destrucción está haciendo referencia a lo sucedido en el año 70 y que Cristo en Mateo 24 le llamó la abominación desoladora de la que había hablado el profeta Daniel, diciendo: el que le entienda, porque lo podían entender en base a lo ya escrito en el Antiguo Testamento. Y una vez que esta ciudad y este santuario fueran destruidos, se habrían completado 7 semanas más 62, lo cual suma 69, y estaría faltando una semana profética más
que sería la semana donde el pacto sería confirmado con muchos. Por eso notamos que antes de la destrucción todavía el pacto está siendo mediado según Hebreos 8, verso 6 en adelante, y según el verso 13 todavía el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Solamente después de la destrucción de esa ciudad y el santuario finalizarían los sacrificios y las ofrendas, y ahora sí podría ser confirmado el nuevo pacto que estaba anunciado desde el tiempo pasado. Y Daniel nos habló justamente del fin de esos sacrificios y ofrendas, que lo puede leer en el capítulo 9, verso 27, y en el capítulo 12 también hizo referencia a ellos. Con esta destrucción entonces de la ciudad del santuario, se estaría también consumando la profecía de Isaías 4, donde Dios afirmó que lavaría la inmundicia de las hijas de Sión y limpiaría la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, ya que Jerusalén era la responsable de derramar sangre, y según Lucas capítulo 11, verso 49 al 51, Dios demandaría de esa generación con la que hablaba toda la sangre de mártires, comenzando inclusive con la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Y en base a esto es que hemos visto que según Apocalipsis 16, las primeras 4 copas de ira fue derramada sobre esta responsable de derramar sangre. Sangre que se encontró según el capítulo 18, verso 24, dentro de esa Babilonia en misterio llamada ramera, lo cual serían calificativos solamente compatibles con Jerusalén porque era ella la responsable de estos derramamientos. Pero Dios, antes de activar ese nuevo pacto, tendría que limpiar esta sangre en Jerusalén con este espíritu de juicio y devastación. Y por eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, del 1 al 3, notará que hay una algarabía porque Dios había hecho juicio castigando a esa fornicaria que era responsable de este derramamiento de sangre. Y una vez que esto sucediera, nos asegura el texto que el que quedara en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén sería llamado santo, porque tendrían que pasar este día terrible. Y según el verso 2, estos sobrevivientes de Israel serían ese renuevo de Yahvé para hermosura y para gloria, y a partir de allí sería extendido este proyecto de justicia a otras naciones que vendrían a ellas para ser enseñados en los caminos del Señor. Y como nos contó Joel en el capítulo 2, verso 32, habría salvación en Sión y en Jerusalén y entre el remanente el cual Dios habría llamado, pero previamente tendría que ejecutarse un día espantoso y terrible, donde según Malaquías 4 del 1 hasta el 5, serían destruidos como estopa los soberbios para activar Dios justamente la salvación y justicia sobre ese remanente, y previamente enviaría al profeta Elías antes de este día terrible, profeta que está representado en la persona de Juan el Bautista y que usted puede leer muy bien en Lucas capítulo 1 verso 12 en adelante, así como en Mateos 11 del 11 al 14, donde afirma que ese Elías que habría de venir está haciendo referencia a Juan el Bautista, y según Mateos 3 verso 7, Juan estaba anunciando ese día terrible que vendría, asumiendo hasta el verso 12 que ya el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol que no diera fruto para ser cortado y echado en el fuego. Y si ve bien el texto, estaba hablando con descendientes directos de Abraham. Nuevamente, por razones de tiempo, seguimos hablando en otra ocasión. Es Jesús el que llena mi alma y yo soy un siervo que le canta